dicho, para reforzar un poco más la teoría, ¿ya? Muy bien, entonces vámonos a la separatita sobre funciones. Dame un segundo. Ya la tengo aquí. Entonces vamos a ir resolviendo algunas situaciones. Por ejemplo, habíamos dado algunas ideas, pero hay algunas otras situaciones que de repente no se entienden, ¿no? ¿Sí? Muy bien. ¿Podrías de repente tú ayudarme indicando qué ejercicio no entiendes cómo hacer o de repente voy desde el principio, aunque ya hice el primer ejercicio, ¿no? ¿Algún ejercicio que sugieras tú de repente? ¿Qué tal? Buenas, buenas. Si no, no te preocupes, yo voy a explicar aquí desde el inicio, ¿ya? Muy bien. Y si repetimos alguna pregunta, aquí creo que hice 3, 4 ejercicios de modelo. Ya está. Por ejemplo, si nosotros queremos determinar, a ver, yo estoy viendo los primeros ejercicios, ¿sí? Entonces, voy a hacer la número 2. ¿Hice la 2 también? Sí, ¿verdad? Sí, te hice la 2, recuerdo. Ya. La número 3 era similar a la 1 ahí en los problemas, ¿correcto? Entonces me pedían el rango. Entonces voy a hacer la 3 como para reforzar si no quedó claro lo de la 1 más bien, ¿ya? La 3. ¿Qué decía el ejercicio número 3, por ejemplo? Dice, hay el rango. ¿Qué es el rango de una función, profesor? El rango es variación de la función, ¿no? Sinónimo de rango es variación, extensión o recorrido de la función. Entonces, cuando yo quiero determinar el rango de una función y veo que esta función, ¿no?, en su regla de correspondencia tiene más de una función trigonométrica, entonces, en la medida de lo posible, lo que haremos es transformar la regla de correspondencia a otra más simple. ¿Esto qué implica? Usar identidades, propiedades del álgebra, completar cuadrados en algunos casos. Eso es lo que haremos por aquí. Por ejemplo, por ser seno cuadrado y coseno cuadrado, es una expresión conocida para poder expresarla o todo en función del seno o del coseno. Cualquiera de los dos caminos que elijas, igual te lleva a la respuesta. Yo voy a elegir cambiar, por ejemplo, el coseno cuadrado por 1 menos seno cuadrado. Y ahí comprobamos, mira. Ah, ya. Profesor, cuando la regla de correspondencia se vea compleja, pues la transforma a una más simple. Y eso implica conocer identidades. Ajá. Bueno, en este caso no es una identidad muy rebuscada, ya que por pitagórica sabemos que el coseno cuadrado es 1 menos seno cuadrado. ¿Sí? Eso nos va a permitir darle una forma en la cual el análisis sea más simple de variación, ¿ya? Para hacer un análisis de variación más simple. Si yo efectúo las operaciones, tendré 8 seno cuadrado, y acá menos por menos es más, saldría 3 y 8, 11. 11 seno al cuadrado menos 3. Entonces, llegado a este punto, usted ya podría analizar de una manera más sencilla la variación. Cuando te piden rango, le están pidiendo la variación de toda esta expresión. Entonces, para saber la variación de toda esta expresión, yo debo saber por teoría la variación del seno cuadrado. Entonces, ahí se empieza. O sea, esto yo ya lo sé por teoría. ¿De dónde a dónde varía? De 0 a 1. Luego aplicamos propiedades de desigualdades, ¿no? Como yo quiero 11 seno cuadrado, lo multiplicamos por 11. Entonces acá sería 0, 11 seno al cuadrado, y acá 11. Hemos multiplicado por 11 a toda la desigualdad. Y por último, le restamos 3. Sería aquí menos 3. Acá sería, cuando usted ya forma 11 seno al cuadrado menos 3, está formando, ese es el objetivo, formar el y o f de x, ¿no? Puedes copiar acá ya f de x cuando has terminado de darle la forma de esta expresión, y aquí a 11 le restas 3, 8.
¿Esto qué implica? Que esta función, su extensión es de menos 3 a 8. Esta función varía de menos 3 a 8. El recorrido de esta función es de menos 3 a 8. O sea, en otras palabras, el rango de esta función es de menos 3 hasta 8. Cerrado y cerrado. Menos 3 hasta 8. ¿Está bien? Ya está. Entonces vamos a darle un poco de más énfasis al rango, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con variación y eso es lo que en cierto modo más han preguntado en el examen de admisión sobre este tema, ¿no? Ya, eso es el caso de la 3. Por ejemplo, explicamos ya la 4 como era, ¿verdad? Y si no te acuerdas, te lo hago recordar ahorita, mira, no hay problema. A ver. Para los que no recuerdan cómo se hace la 4. Dice, y igual a f de x. Profe, ahí piden dominio ahora. Ajá. Cuando piden dominio, tenemos acá la raíz de 3 por el seno de 2x. Menos 1 tendríamos por aquí. Cuando piden dominio en una función trigonométrica, entonces uno de los casos más frecuentes, como este caso de aquí, implica que el valor de x debe ser tal que esto sea distinto de 0. O sea, mejor dicho, cuando tienes una expresión racional y el x está involucrado en el denominador, entonces hay una restricción que debemos hacer. ¿Qué diremos por aquí para análisis del dominio? Que el coseno al cuadrado de x, ¿sí? Menos 1 tiene que ser diferente de 0, recordemos. Y el coseno al cuadrado de x, entonces decimos debe ser diferente de 1. ¿Sí? También pudiste haber aplicado diferencia de cuadrados para llegar a la conclusión de aquí que el coseno de x no puede ser ni 1 ni menos 1. O sea, el coseno de x no podría ser ni 1 ni menos 1. Eso no podría ser. Entonces, es importante aquí para deducir valores de x recordar lo del ACT. Te lo voy en borrador de nuevo, mira rápido. ¿Ya? Pues acá tenemos menos 1, 0 y acá está el 1,0. ¿Sí? Solamente te lo recuerdo en función a lo que expliqué yo el día lunes. Entonces, ¿por qué resalto esos dos? Porque precisamente aquí el coseno es menos 1 y aquí el coseno es 1. Y esos son los valores que no puedo tomar. O sea, los arcos no pueden ser ni los de aquí ni los de aquí. Debes de saber que los arcos que están en el eje X son aquellos de la forma NP. O sea, quiere decir que X no puede ser de la forma NP. Porque para los arcos de la forma NP, el coseno o vale 1 o vale menos 1. Eso tienes que saber por teoría. De allí que decimos, para restringir valores de X, X no puede ser, o sea, tiene que ser distinto de NP. Pero como yo quiero el dominio, o sea, los valores que sí puede tomar X, entonces finalmente decimos, por lo tanto, el dom de la función, o el dominio de esta función, sería igual a todos los reales menos, voy a ponerlo así completito, los NP donde, recuerde, este N es entero. En algunos ejercicios ya se sobreentiende, se asume, ¿no? Pero de todas maneras no está de más resaltar. Y entonces la respuesta sería eso, pues, ¿no? Los reales menos NP. Ya está. Ahí tenemos la solución para ese caso. A ver. Unas preguntas iniciales, muchachos. ¿Se observa bien y se escucha bien, chicos? ¿Hay algún inconveniente? ¿Todo está bien? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Entonces, ahí estamos revisando, chicos, alumnos, en la número 4, recordando cómo se llama el dominio, ¿no? Ahí está, ¿sí? El rango en un caso, dominio. Entonces, espero que tengan a la mano esa CT que hicimos, ¿no? En la clase,
porque eso te ayuda, te dije así al toque para el dominio, ¿no? O sea, al toque te das cuenta qué arcos pueden ser. En la medida de lo posible lo recordaré en cada explicación, ¿no? Porque todo está en función a ello para dominio más que todo, ¿no? Muy bien. Ya. Eso, ¿ya? A ver, profesor, en la 5 no entiendo cómo hallar el periodo I. A ver, vamos a recordar, te puse un ejemplo, te hice un ejercicio, pero vamos a reforzarlo con el 5. No hay problema. ¿Ya? Mucha concentración nomás. Calcule el periodo de la función. Calcule el periodo de esta función. Calcule el periodo de la función. ¿Ya? Entonces pone seno de x medios más coseno de x tercios. Y ya está. A ver, recordemos entonces cómo se halla, ¿sí? El periodo. A ver, recordemos. Cuando una función está formada por la suma o resta, ¿sí? De senos y o cosenos en este caso, entonces se cumple lo siguiente. Que si yo quiero hallar el periodo de toda la función, entonces lo que se hace es por separado hallar el periodo de cada uno de los sumandos. O sea, tú calculas el periodo de este primer sumando y calculas el periodo. Ahora, recordemos cómo se calcula el periodo. Mira, mira. A veces repitiendo algunas cosas se nos van a quedar bien grabadas, ¿no? Aprovecha en recordarte lo siguiente. Mira, escucha. Yo te di este formato general, ¿no? A ver, dije así. Sea la función a seno a la k de bx más c y todo más d, ¿no? Voy a aprovechar en darte algunos datitos acá, ¿ya? Así que atentos, de repente esto te puede despejar un poco de dudas. Y ya está. Entonces, estos son los formatos generales que podemos observar. Entonces, dije así. Para hallar el periodo va a depender el exponente. A veces no vamos a ver exponente. Bueno, no lo ves porque es 1, ¿verdad? No se escribe. Ese 1 está considerado aquí como impar. Si K es impar, decimos, y tú querías hallar el periodo, ¿no? El periodo sería de esta forma, ¿no? Allá era 2pi sobre el valor absoluto de este B. ¿Quién es B? El coeficiente de X. Por lo general, lo que nosotros decimos es lo siguiente. El B divide al periodo. O sea, este coeficiente X divide al periodo. ¿Cuál es el periodo del seno o coseno originalmente? 2pi. Entonces, por eso tú ves 2pi. Ah, ya. Profe, ¿por qué el valor absoluto? Porque nosotros estamos hallando el periodo mínimo, el menor positivo, como expliqué en clase. Ya. Y luego colocamos aquí otro concepto que es amplitud. ¿Correcto? Como para complementar lo que dijimos en teoría. Esta amplitud depende del rango y el rango depende de este valor A. O sea, este es el que determina, ¿no? La variación. Por más que le sumes o le restes un valor. Entonces va a estar en función a esto al final. Por eso es que bastaría con saber este coeficiente para determinar la amplitud. Este coeficiente puede ser posi o nega, pero la amplitud siempre es posi. ¿Ya qué sería? Te puse en teoría que la amplitud se determinaba con el valor máximo de la función menos el valor mínimo entre 2. Por eso siempre la amplitud es posi. Ah, ya. Y si K es par, te dije, ¿no? Yo mencioné y lo refuerzo aquí. Con que tú sepas qué pasa cuando K es impar, ya puedes saber cuando K es par. Simplemente, al ser par, el exponente hace que esto se reduzca a su mitad, originalmente. Entonces, el periodo para la función valor absoluto, me emocioné. El seno cuadrado, ¿no? Por ejemplo, seno cuadrado, coseno al cuadrado, ¿sí? Entonces ya no va a ser 2pi, sino pi. Y como va a haber una letra B, entonces sigue dividiendo ese periodo. Pero ya no va a ser 2pi, ahora sería pi cuando el exponente sea par. Entonces se repite la regla aquí, pero ya no con 2pi, sino pi. Esa es la única diferencia. Y así como el periodo se divide entre 2, la amplitud también queda dividida entre 2. Entonces sería el valor absoluto de A entre 2. Eso es lo que pasa. Eso es lo que dijimos en teoría. Entonces yo con esto me guío para hallar el periodo. Ahora te explico por cultura general, ¿no? Conclusión. Este A que determina la amplitud. ¿Qué determina este B en una función? Su periodo. Eso va a determinar el periodo de la función. Entonces cada vez que tú quieras analizar periodo, concéntrate en el coeficiente de X.
Y con eso ya es el periodo. ¿Cómo? Dividiendo 2pi entre ese valor, obviamente, ¿no? Por lo general ya es positivo en los problemas, pero así sea nega, le pones valor absoluto al toque. Ya. Y este C lo que hace es generar un desplazamiento horizontal de la gráfica. La desplaza o a la derecha o a la izquierda. Eso hace esta letra C, como teoría. Y esta D lo que genera es un desplazamiento vertical, ya sea hacia arriba o hacia abajo de la gráfica. O sea, estos dos elementos no modifican ni el periodo ni la amplitud. Por eso, cada vez que uno tiene una regla de correspondencia y te pidan periodo o amplitud, entonces tú te tienes que concentrar en B para el periodo y A para la amplitud. ¿Correcto? Muy bien. Este es un caso particular de cálculo de periodo, en donde precisamente, ¿sí? Nos están pidiendo el periodo. No te van a pedir la amplitud aquí, ¿no? Pues sería muy elemental, pues 1 más 1 es 2, ¿no? Ah, ya. Sino simplemente el periodo. Acá es donde tienes que hacer una operación. Así que normalmente vas a ver aquí, como pregunta ¿qué? El periodo cuando tienes una suma o resta. Es un problema tipo. ¿Por qué hice recordar esto? Primero, un poco para reforzar lo que hemos hecho. Y segundo, para precisamente aprovechar este concepto que hemos dado para hallar el periodo en cada uno. Ahora, cuando es x medios, no vayas a pensar que b vale 2, no, porque el coeficiente sería así, ¿no? Es como si dijera un medio de x. O sea, este es el b. En el otro es un tercio de x. Este es el b. Ahora, te voy a dar un datito para ti solito, ¿ya? Okay. Escucha. Si tú quieres hacerlo práctico estos cálculos, ¿no? Para estos casos, ¿ah? Mira, los casos que son los más frecuentes también. Tú quieres hallar el periodo, simplemente, ¿no? Estamos en el caso impar, ¿no? Vas a hacer esto. Agarras, escúchate, x medios y lo igualas a 2pi. Y despejas x. Ya, y eso es el periodo. Es como si estuvieras haciendo una igualación. Claro, como consecuencia de lo que te estoy diciendo. Ah, ya. ¿Sí? O sea, yo agarro el x tercios ahí y lo igualo a 2pi. Y lo que sale el x, ese es el periodo. Que es lo mismo que lo que te estoy diciendo, ¿no? Que vamos a dividir. Ah, ya. ¿Eso nomás, profe? Sí. Entonces, puedes hacerlo así también. Profe, así yo he visto que hacen algunos amigos. Ah, ya, está bien. Así me han enseñado a mí, profesor. También puedes hacerlo en estos casos así. Estaría correcto, cosa que lo haces mentalmente, ¿no? Igualas a 2pi, despejas el x, ya, 4pi. Que es lo mismo lo que hemos dicho, ¿no? 2pi entre ¿cuánto? Entre un medio. Ahí está el 4pi igualito. Ah, ya. Entonces acá sería 4pi y acá sería 6pi. Listo. Ya utilizamos este concepto, ¿sí? Entonces no te olvides, ¿ya? Y luego, como lo que queremos es saber el periodo de toda la función, lo cual implica por definición, ¿qué me indicaba el periodo? El periodo me indicaba cada cuánto se repite la función. Entonces, para saber cada cuánto se repite esta función, lo que yo tendría que averiguar es cada cuánto se repiten él y él a la vez. Ese es el raciocinio de por qué decimos, ya, si quiero saber, si este se repite cada 4pi y este cada 6pi, entonces mi pregunta sería, ¿cada cuánto se repiten los dos a la vez? Entonces decimos que el periodo de la función sería el mínimo común múltiplo de 4pi y 6pi. ¿Está bien? ¿Cada cuánto se repiten? ¿Sí? Los dos a la vez. Entonces, como este se repite cada 4pi y este cada 6pi, ambos a la vez se repetirían cada ¿cuánto? Claro, cada 12pi. Porque 12pi es el mínimo común. Ya. O sea, en resumen, este periodo debe contener exactamente a cada uno de ellos. Esa es la idea, ¿correcto? Muy bien, por eso es el mínimo común múltiplo. ¿Y por qué el mínimo común múltiplo? Porque lo que hay es, en teoría, lo que se llama periodo mínimo, decimos, el menor positivo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, para reforzar esa idea que hemos dado, ¿sí? En el caso del ejercicio número 7, con algunos, ¿no? De repente que todavía recién están captando. Entonces, con esto que te he hecho recordar,
podríamos resolver la 7. ¿Por qué? Dice, sume, ¿sí? El periodo mínimo, ¿no? Eso es lo que calculamos. Cuando tú leas periodo mínimo, eso es equivalente a decir simplemente periodo. Lo que nosotros calculamos realmente es lo que se llama periodo mínimo. Entonces, en algunos problemas te lo escriben y otros problemas no. O sea que es lo mismo que me pongan periodo, que me pidan periodo o que me pidan periodo mínimo, profe. Sí, muchachos, porque eso es lo que les piden realmente, el periodo mínimo. A veces no se escribe y a veces lo escriben, así que no te rayes con eso. Ya, entonces quiero la suma del periodo mínimo de la primera función con el periodo mínimo de esta función. No quise borrar eso para verlo, para analizarlo con él, igual de ahí lo borro y ya colocamos cómo saldría. O sea, sí lo puedes hacer este tipo de preguntitas si tenemos claro cómo hallar periodo. ¿Ya? Mira, acá nada más, mira. Entonces quería aprovechar estos formatos, ¿no? A veces, cuando no hay desplazamiento, ni horizontal ni vertical, esto es como que si lo borraras, porque el periodo y amplitud se calcula con estos elementos. Puede no haber estos, como en estos ejemplos. O puede hacer que sí haya. Este pi tercios me indica que se ha desplazado pi tercios o a la derecha o a la izquierda. Decimos así, ¿no? Cuando es un menos acá, decimos que este pi tercios es un desplazamiento hacia la derecha. Correcto. Nada más, nada más. O sea, eso te lo dejo como dato suelto. Ahorita me tengo que concentrar en entender cómo hallar periodo de amplitud, que eso tú vas a revisar en ejercicios de material de preagraria, por ejemplo, este tema, ¿no? Te pueden dar esta expresión y te pueden preguntar ello. Entonces, ¿qué es lo que necesito saber? Cómo hallar el periodo de amplitud. Por ejemplo, quiero hallar el periodo de esto, te fijas en el exponente. Como es par, trabajas con esta regla. Entonces, no vayas a decir 2 pi quintos. Tendría que ser pi quintos. ¿Te das cuenta? Pero acá el exponente es impar, entonces trabajo con esta regla. ¿Cómo es el periodo? 2pi sobre este coeficiente que es 6. O sea, para esta función g, su periodo sería 2pi sobre 6. Y para esta función f, como el exponente es par, el exponente, no se van a confundir, muchos en un principio se confunden cuando ven par aquí. No, 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 el exponente es lo que tienes que ver que sea par o impar, ¿no? Ah, ya. Así es la jugada ahí, profe. Sí, nada más. Ya no te compliques la vida. Ya. Por lo menos esos conceptitos vámonos grabando, ¿sí? Como consecuencia de la definición que dimos sobre periodo. Entonces, diremos a continuación. El periodo de la función f, para diferenciar uno del otro, sería así, ¿no? Como el exponente es par, sería pi quintos. Y el periodo de la función g sería, como el exponente acá es impar, entonces sería 2pi sobre 6. O sea, pi tercios. Ya tengo el periodo de uno y tengo el periodo del otro. ¿Qué me pedían que haga? Que lo sume, ¿no? Sume el periodo mínimo del uno con el del otro. Ah, ya. Por lo tanto, la suma sería igual pi quintos más pi tercios, 8 pi quinceavos. Si un alumno me pregunta, profesor, ¿el periodo podría salir negativo? Sí, pero el periodo mínimo no. ¿Entienden? Porque a veces hay unas preguntas que se generalizan, ¿no? Pero no nos rayemos mucho con eso. Siempre estamos practicando, calculando periodos mínimos nada más. Y los periodos mínimos, insisto, son los menores positivos. O sea, bajo ese concepto, el periodo mínimo siempre es positivo. Listo. A ver, la 8, profesor, ¿cómo se hace la 8? Calcular todos los valores de la tangente teta. Mira, ¿cómo resolveríamos la 8 ahí? Es como si me estuvieran preguntando, ¿no? Determine el rango de la función tangente para teta que pertenece a pi cuartos y pi tercios. Esta pregunta más que todo se parece a una pregunta de variación. Están preguntando la variación de la tangente. Y por eso ves un intervalo. Profe, una pregunta. En ese ejercicio, ¿podría yo decir que la tangente, le saco las tangentes a los dos y de esos varía? Bueno, siempre que la función
en ese intervalo sea creciente o decreciente, puedes hacer eso. Uy, ya, profe, ¿de qué está hablando ahora? Mejor no. Mejor hágalo, ya. Cada vez que uno quiere hallar variación, siempre te recomiendo que te vayas a la CT. Es como si me dijeran, ¿no? Allá. Quiero hallar variaciones de tangentes y te doy esos arcos. Cuando me dan un intervalo de arcos, siempre en la CT. Y entonces me voy a concentrar en la parte que me interesa para este ejercicio. Ajá. Aquí voy a hacerlo. Ya. Si no se ve la parte inferior y te lo vamos a acomodar, pero ¿por qué me concentro aquí? Porque el intervalo de arcos está específicamente ahí, ¿no? Cuando es en el primer cuadrante no hay mucho problema. Ya. Y recordemos que por este punto de aquí, pasa lo que llamamos es, voy a hacerlo un poquito más derecho. Como que me salió muy chueco. Entonces, cuando hablamos de tangentes, es bueno recordar en CT el eje de tangentes. Esto se llama, ¿recuerda? Eje de tangentes. ¿Ya? Entonces, la idea para variación es ubicar los arcos en la CT primero, ¿no? Teta pertenece a pi cuartos, pi tercios. Tú sabes que pi cuartos más o menos sería a esta altura el arco, 45, y pi tercios más o menos sería aquí. Nada más. Entonces, es en pi cuartos cerrado, en pi tercios abierto. Eso es para observar nada más, ¿no? Ya con la práctica te vas a dar cuenta de lo que va a suceder. Entonces, lo que hacemos nosotros es, por definición de línea tangente, prolongamos el radio. Así. Y acá también. Ya ves, me faltó pisar. Vamos a hacerlo más pegadito, ¿ya? Por acá que sea. Si no, me faltará pisar. Entonces acá vamos a colocar el 60. Ya. Ah, pero ahí que se note que es abierto en pi tercio, ¿no? O sea, aquí es pi cuartos y aquí es pi tercios. O sea, 45 y 60. Entonces, estos límites para el intervalo de los arcos me determina un límite para las tangentes también, que estaría acá, mira. Ahora, si aquí es cerrado, acá pone cerrado. Si aquí es abierto, acá pones abierto. ¿Por qué? Porque si sigo trazando las demás tangentes, vas a prolongar. O sea, realmente si quisiera visualizar, tendrían que trazar tangentes de infinitos arcos. Porque entre 45 y 60 hay infinitos arcos, ¿sabías? Y justo ahí es donde vas a visualizar de dónde a dónde van a variar sus tangentes. Yo estoy trazando algunos nomás para que se vea. Para que notes que en la tangente también. Uy, hay infinitos. ¿Cuánto acabaremos? O sea, eso es lo que más o menos hay que visualizar, ¿no? Ah, ya. Mientras los arcos van de aquí hasta aquí. Entonces las tangentes van de acá hasta acá. Y es ahí donde un alumno dice, profe, pero no sería fácil, claro, pero ahora ya lo estamos concluyendo, ¿no? Llegamos a la conclusión para este caso. Profe, ¿y siempre es así? No siempre. Depende de qué intervalo te den. Por eso te estoy explicando. Entonces aquí
la tangente de 45 pone su valor, 1. Así como hacemos en seno y coseno, ¿no? Y la tangente de 60 es raíz de 3. Pero como es abierto, entonces pones abierto en raíz de 3. Y esto representa la variación de la tangente para esta variación. Yo dije algo y te explico. Yo te di en la teoría, te dije en lo que es t en variación, te dije que la tangente, ¿sí?, varía de dónde a dónde, o mejor dicho, es creciente en el primer cuadrante. Por lo tanto, al decir que crece en el primer cuadrante, entonces significa que para cada intervalo que esté en el primer cuadrante, la variación de la tangente está entre las tangentes de esos dos arcos. De ahí se razona que puedes tú de frente colocar tangente de 45 y tangente de 60 como extremos de la variación. Eso se concluye. ¿Siempre será así, profesor? No. Por eso siempre me guío con la CT, para que en otro caso no me equivoque. ¿Ya? Ya, pero estamos viendo estos casitos directos, entonces tú dices, ah, ya, significa entonces que la tangente de teta varía desde 1, pero hasta antes de la raíz de 3, o sea, menor que raíz de 3. Entonces, como me dicen, me lo están ofreciendo en intervalos, entonces damos la respuesta en intervalo. Por lo tanto, la tangente de teta, ¿no? Para cuando teta, ¿no? Para cuando teta está desde pi cuarto cerrado hasta pi tercios abierto, entonces para esta teta, esta tangente varía o pertenece a qué intervalo, 1 cerrado, raíz de 3 abierto. Esa es la idea principal. ¿Ya? Correcto. Ya, ese es el caso de la 8. Ahora, jamás te olvides lo de la 9, ¿no? ¿Sí? Igual te voy a hacer la 9 si no captas muy bien esta parte inicial. Te explico, ¿ya? Ya, a ver, rapidito por aquí. Muy bien, vamos entonces por aquí, por aquí. Un ratito, espero que enfoque bien la camarita. A ver, ¿qué dice la 9, por ejemplo? La 9 decía así. Si el punto, vamos a colocar por aquí, 9, para recordar ese pequeño concepto que vimos por si acaso. Si el punto, ¿no? Voy a colocar acá un resumen, pi sextos, coma, 2n más 1, pertenece a la gráfica, ¿no? A la gráfica D. Y me ponen la función así de simple. Y igual a seno de X. Eso me están diciendo. Y me piden hallar n en ese caso, ¿no? Listo. Entonces, aplicamos el concepto siguiente. Todo punto que pertenece a la gráfica de una función debe cumplir con su ecuación. Entonces, entendiendo que cuando X vale pi sextos, entonces Y vale 2n más 1. Ah, ya, o sea, acá diremos esto, ¿no? Entonces, profe, reemplazamos en la ecuación. Esa es la jugada. Entonces, ¿qué es reemplazar en Y? 2n más 1. 2n más 1 sería igual al seno de pi sextos. Ahí está. Profe, pero el seno de pi sextos es 1/2, claro. Entonces diríamos que 2n más 1 sería igual a 1/2. Menos 1/2 entre 2 menos 1/4. Entonces así deduces el valor de... ¿Estamos? Aplicando ese concepto básico que vimos en la explicación de la teoría inicialmente. Ahí no puedes fallar, ¿ya? Muy bien. Ajá. A ver, sigamos reforzando este concepto de dominio. A ver, que me quede claro, profesor. Ya. En la 10. Muy bien, si algunos ya pudieron hacerla, sería excelente. 2 seno de x más 1 sobre seno de x menos 1, dice, ¿no? La función f de x.
2 seno de x más 1 sobre seno sobre seno de x menos 1. Esa es la regla de correspondencia y piden el dominio de la función. Mira, dominio. Entonces, cada vez que veas dominio, allá, dominio hay que restringir las x. Eso es. No te olvides, ¿no? Allá, entonces me doy cuenta que acá también estamos, ¿no? Con el x en el denominador y decimos que el seno de x menos 1 tiene que ser distinto de 0. Y ahí el seno de x es diferente de 1. ¿Estamos? Ya. Entonces no te olvides de eso, ¿no? Seno de x es diferente de 1. Entonces tú buscas en la CT al toque de qué arco su seno es 1. Su seno hasta acá. Seno 1 está acá. Acuérdate del 0,1 acá. El coseno seno. Acá está el seno 1. Ya. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos x deben ser todos los arcos que están acá. Yo te expliqué cómo hallar estos arcos. Si no te acuerdas de memoria, mínimo te dije que te aprendas este que es 2n. Y a este 2nπ le agregas 90 y llegas a... ¿No? Te dije eso. Lo repito, mira. 2nπ más pi medios. Operas de nomás. Ahí sale el 4nπ más pi. Sácale el pi. 4n más 1. Estos son los 4n más 1 por pi medios. Ya. ¿Cuándo trabajo como los 4n más 1 con pi medios? ¿Cuándo utilizo esto? Cuando tú quieras restringir seno igual a 1. Que ese es el caso. O sea, quiere decir, profesor, que para este ejercicio, como el seno no puede ser 1 y el seno es 1 para 90, es el ángulo que tú recuerdas al toque, pero ese 90 tiene infinitos coterminales que se representan así. O sea, no puedes decir, ya, x no puede ser 90. O sea, no voy a poner reales menos 90 grados. No, eso no es correcto. Porque acá hay infinitos arcos. ¿No ves que los arcos se terminan de girar, girar y girar? Entonces, para generalizar, esta es la forma general. Entonces digo, x no puede ser de la forma 4n más 1 por pi medios. Entonces, como no puede ser de esa forma, entonces restringo para esa forma. Entonces, como no puede ser, pongo reales menos esos arcos. Esa es la jugadita. Por lo tanto, ¿cómo sería aquí el dominio? El dominio sería de la función f. Todos los reales menos los 4n más 1 por pi medios, donde obviamente n es entero, ¿no? Para cumplir con las formalidades y todos los protocolos. Ya. Por eso la respuesta debe ser casa ahí, profe, ¿no? Sí. ¿Para qué te digo que no? Sí. Eso es. ¿Ya ves? Ese es el caso de la 10. Ya, profesor. A ver, ¿alguien de repente llegó a hacer la 11? A ver, quiero ver qué alumnos han podido resolver la 11. Y si no, de repente inténtala ahora a ver con lo que tienes. A ver, una respuesta para la 11. Quiero ver qué clave te ha salido. Yo te verifico si está bien o está mal, ¿ya? Muy bien. ¿Qué cosa dijo, profe? El ejercicio número 11. ¿Ya? Ahí en la 11 el coseno de x no puede ser menos 1. Menos 1. Ahora vamos a ver. Por ahí me han puesto, oye, ya con miedo pone su clave. Tengas miedo. Está mal. No digo. A ver, vamos a ver. Sí, oye, está bien, ¿ah? Muy bien. Quien me ha dicho la respuesta ahí, casa, le felicito. Profe, yo dije casa porque siempre sale casa. No, pues nada que siempre es casa. Supongo que habrá hecho todo tu análisis bien profundo, ¿no? ¿Ya? Ya, profesor. Profesor, yo todavía no entiendo, profe. Ya, no te preocupes, mira. Vamos a aprovechar este espacio para recordar. A ver, en la 11. Esos arcos, tengo que tener mi 7 a la mano con esos arcos, profe, para guiarme bien, ¿no? Claro. Mira, vamos a colocar h de x, ¿ya? H de x es igual a 3 coseno de x más 1 sobre coseno de 2x
más 1. Así. Entonces, ya con la idea que hemos dado para expresiones racionales, que es lo más común o frecuente que se nos puede presentar para calcular dominio acá, no nos vamos a complicar. Entonces decimos que el coseno de 2x no podría ser menos 1, ¿verdad? Porque menos 1 más 1 me da 0. Ya restringiendo que esto es diferente a 0, entonces coseno de 2x es diferente a menos 1. Entonces, cuando quieres recordar de qué arco su coseno es menos 1, al toque dices así. Repito, mira acá. Este es 2n pi. Eso sí, jamás te olvides el punto de acá. ¿Quieres saber el de acá? Súmale pi. Y de ahí sale el 2n más 1 por pi, ya factorizando el pi. Impares por pi. Profe, ¿y podría ser 2n menos 1 también? Sí. Pero te das cuenta que no aparece 2n menos 1, pero que ha aparecido es 2n más 1. Te vayas a confundir. Profe, si aparecen los dos, no podrían aparecer los dos porque los dos podrían ser respuestas. O aparece 2n más 1 o 2n menos 1. Veamos con 2n más 1. Impares por pi, su coseno es menos 1. Acuérdate, acá es coseno es menos 1. Ah, ya. Por eso me concentro en estos arcos. Entonces tú dices, 2x, no. ¿Podría ser qué cosa? 2n más 1 por pi. No podría ser de esa forma, porque si fuera de esa forma, el coseno sale menos 1. Pero hallar el dominio es hallar los valores de x. Los valores de x. Profe, ¿pero qué es 2x? Entonces el último paso sería dividir. Dividir. O sea, despeje el x pues, para hallar el dominio. Entonces decimos que aquí x no puede ser 2n más 1 por pi medios. Puedes ponerlo así o el pi medios en este lado. Igual es. Voy a ponerlo como está en las claves. El pi medios lo he puesto así, para no confundirte. 2n más 1 por pi medios. A ver. ¿Por qué, profesor, no puede ser? Ejemplo, ¿no? No puede ser de esta forma. A ver, vamos a darle a n 0. Sale pi medio. O sea, estoy diciendo que x no puede ser 90. Porque si x fuera 90, ¿cuánto es 2 por 90? 180. Y el coseno de 180, ¿qué sale? Menos 1. Y menos 1 más 1 es 0. ¿Te das cuenta? Pero si reemplaza otro también, mira, ve. Si n fuera 1, sale 3 pi medio, 270. ¿Cuánto es 2 por 270? 540. Reduce el primer cuadrante, divídelo entre 360. ¿Cuánto sobra? 180. Ah, entonces te va a seguir saliendo menos 1, menos 1, menos 1. Entonces, a todos los arcos que están aquí, que son infinitos, son los arcos que no puede tomar x. Pero yo quiero los que sí puede tomar, porque yo quiero el dominio. Por lo tanto, lo representas así, ¿no? El dom de esta función h sería igual a todos los reales menos los arcos de la forma 2n más 1 por pi medios. Insisto yo acá, n es entero, ¿no? Se debe sobreentender eso, ¿ya? Y esa sería la respuestita para este casito también. Muy bien para los que lo lograron hacer, chévere. Están en nota, entonces. Buena voz. Ya está. Profe, ¿y cómo es para la tangente? Ah, para la tangente yo te expliqué, ¿no? Seno sobre coseno. Seno sobre coseno ponlo. ¿Ya? Y restringes ahí. Para el caso de la tangente. Vamos a hacerlo por acá igual, ¿ya? A ver, para que tengas el dato. Mira, ya para simplificar, en la 12. Dice así. Señale el dominio de la función f de x igual a 2 tangente 2x más 1. Ah, me piden el dominio ahora de esta función f de x igual a 2 tangente de 2x. Mira, siempre que tengas, te lo voy a decir ya puntualmente, acuérdate, ¿no? Anótalo ahí. Siempre que tengas una función tangente, ¿no? Función tangente, y quieras hallar dominio, vas a agarrar todo el ángulo, observa, todo el ángulo. Y ese ángulo, 2x, vas a decir que tiene que ser diferente. Entonces, acuérdate, vamos a recordar aquí. No importa, lo escribo de nuevo. ¿Te acuerdas? Este es el eje de tangentes. Entonces, por definición, no existe la tangente ni de 90 ni de 70. O sea, para estos arcos no existe tangente, porque al prolongar nunca lo vas a intersectar al eje de tangentes, por definición. Ah, ya. Por eso decimos que para estos arcos, los que están aquí y aquí, los que están en el eje Y, no existe tangente. Entonces, quiere decir que este 2x no puede estar ni aquí ni acá. Pero yo te expliqué
que estos arcos tienen una forma general. Te dije esto. Los arcos que están en el eje Y, ¿qué forma tienen? 2n más 1 por pi medios. ¿Qué característica tienen estos arcos? Que su coseno es 0. Y si su coseno es 0, entonces aplicamos la regla acá, ¿no? Tangente es igual a seno sobre coseno. Y aplicas ese detalle. Coseno de x no podría ser 0 para que exista la tangente. Y el coseno es 0 acá. Y ahí salen estos arcos, ¿no? O sea, como quieras analizar, vas a llegar a esa misma conclusión. Ah, profe, o sea que los arcos que están aquí unidos con los de aquí, o sea, todos estos arcos que están aquí, se expresan así. Sí, eso les dimos en la teoría también, por si acaso. Yo no estuve, profe. Ah, bueno. De todas maneras te lo estoy repitiendo acá, ¿no? Ya está. Entonces, eso es en resumen. Entonces, cada vez que tengas función tangente, resumen, agarras todo el ángulo, todo el ángulo, mira lo que he encerrado, y lo pones diferente de 2n más 1 por pi. Esa es la jugada. Diferente de 2n más 1 por pi. Y como yo quiero x también, pasas a dividir. Eso quiere decir que x tiene que ser diferente 2n más 1 por pi cuartos. Por lo tanto, ¿sí? El dominio para esta función f sería todos los reales menos los 2n más 1 por pi cuartos. Por última vez te digo, n tiene que ser t. Y así tú das la respuesta en este caso. ¿Sí? Ah, ya, entonces aquí tendría que marcar casa también, profe, siempre es casa, ¿ven? No es casa, oye. Es beso, ¿verdad? Beso, profe, usted se equivocó. Beso. Muy bien. Vámonos entonces a problemas de rango también, ¿no? Por eso la 13 la veo dificilísima. No te preocupes, mira, acá hacemos la 3. No es tan difícil. Es difícil, pero no tan difícil. Hallar el rango de la función. A ver. ¿Cómo es eso? Rango es variación, ya te dije. Oye, pero mira cómo te quieren tranquear acá. A ti todavía me ve. Tú que dominas identidades. Muy bien. Ya está. ¿Cómo se resolvería esto, profe? Sí, mira. Vamos a reducir esta expresión, ¿no? Entonces, profe, ¿cómo reduzco esto? Ah, es que esta diferencia nosotros la conocemos por identidades. Es decir, vamos a transformar la regla, ya que directamente no puede llegar a rango. Ya está. ¿Okay? No te olvides, una diferencia cuadrada de senos es el seno de la suma por el seno de la resta. ¿Está bien? Ya está. Y se acabó. Ahora te explico. Mira, escucha. Antes que hagas esto, antes de hacer ese paso, porque podrías llevarte una respuesta errónea, entonces tienes que hacer la restricción. Y eso te han enseñado en álgebra. O sea, yo lo voy a cancelar, pero obviamente por la expresión original que tenemos aquí, el seno de x no puede ser 0. Porque si fuera 0, eso no existe. Entonces no podría hallar rango. Ah, ya. O sea, el seno no puede ser 0. Y si el seno no puede ser 0, escucha. X no puede ser de la forma NP. Estos NP son los que están en el eje X, acuérdate. 0, 180, 360. Ahí el seno vale 0. Ya, entonces, esto lo tengo de reserva aquí. Para, ahora sí, ya hiciste la restricción. O sea, primero se restringe antes de cancelar, no te olvides, ¿ya? Para estos casos. Siempre que aparezca, ¿no? La función en el denominador. Entonces luego me queda así. Si tú no haces eso, tú dirías esto, mira, ¿eh? El que no analiza dice, profe, yo cancelé nomás y el seno de 3x varía de menos 1 a 1. Entonces busco la alternativa que diga de menos 1 a 1, ¿sí? Ya está. Y piña, mira, no hay. Ya como para que no te equivoques. Ya, pues será la B, pues, profe, ¿no? Sí, y es la B. Mira, ves, para que no te equivoques, ya no te he puesto el menos 1 a 1, para que no marques mal. Qué buena gente soy, ¿no? Mira. ¿Cómo se resuelve finalmente?
todo seno varía de menos 1 a 1, es cierto, pero acá hay una pequeña restricción. Entonces, ¿cómo yo restringo? Mira, escucha. Seno de 3x. ¿Ya? Como este x es diferente de npi, entonces tú quieres saber el 3x diferente de qué tendría que ser. Entonces el 3x tendría que ser diferente, obviamente, de 3npi. N es entero, o sea, quiere decir que 3x no puede ser 0, no puede ser 3pi, no puede ser 6pi, o sea, esos arcos. Y para esos arcos, ¿el seno cuánto vale? 0. Ah, ya. Entonces, uno simplemente dice, el seno de 3x varía de menos 1 a 1. Para eso no hay restricción. Para menos 1 y 1 no hay restricción para esos arcos. ¿Correcto? Normal. O sea, el 3x sí puede ser 90, sí puede ser 270. Ahí no hay problema. Entonces sí puede ser menos 1 y puede ser 1. Pero el único valor que no puede tomar, y ahí se restringe, es el 0. O sea, el seno de 3x no puede salir 0. ¿Correcto? Ah, ya. Precisamente por la restricción que tenemos del seno de x. Muy bien. Y así termina. Ya está. Y ese es ese casito, ese detalle tiene, ¿eh? Profe, ¿y la 14 cómo se hace? Ya, vamos a hacer la 14. Pero vamos a hacerla para que se vea chévere en la otra columna, ¿ya? Muy bien, por ejemplo, voy a aprovechar el espacio acá para hacer la 15, mira. Ahorita voy a hacer la 14, ¿ya? La 15. Entonces ya tú ves la 15 y ves la teoría que hemos dado, habla bien, la teoría que hemos dado sobre periodo, entonces la vas a contestar facilísima, ¿no? Voy a ir copiando, ¿sí? De ahí tú me vas a decir qué clave, todavía no escribas para ver pues quién ha puesto su clave correcta. Ya, ¿qué me están pidiendo en esta función? El periodo mínimo. ¿Qué clave tú marcarías en la 15? A ver, de lo que hemos hablado de periodo mínimo. Ahí están varios ya, se están conectando, ¿sí? Ya está. A ver, vamos a ver si es cierto. A ver, tienes toda la razón. Muy bien. ¿Ya ves qué fácil es esta pregunta después que ya entendemos cómo hallar, ¿no? Con la teoría, obviamente, pues hay que saber teoría, ¿no? El profe tiene que explicar. Por eso no hay que apresurarse mucho, no pretenda correr sin saber caminar, le dije el primer día. Ya está. Entonces, el periodo que me están pidiendo sería 2pi, profe, ya ve, usted se iba a equivocar. Como el exponente es par, por gusto le he puesto yo mi clave, profe. Sería muy bien. Pi entre 5 nada más. ¿Por qué? Porque el exponente es par. Y cuando el exponente es par, el periodo de la función seno cuadrado, por ejemplo, o seno a la cuarta, es pi. Pero como acá es 5x, entonces queda dividido entre 5, ese periodo. Profesor, ¿puede igualar 5x con pi? Sí, y lo divides entre 5 y te sale. Profe, y si hubiera sido al cubo, entonces sería 2pi sobre 5. Eso hemos explicado, ¿no? Ya. Te das cuenta que al final esa pregunta ya no implica mucha operación, hay que saber solamente ello, ¿no? Entonces, tranquilamente puedes hacer la 16. A ver, ¿qué clave me hacen la 16? A ver, quiero saber si estás practicando o no, ¿ya? Primera vez que me pregunta, profe. Ya está. La 16, voy a verificar. Sí, la 16 es casa. Bien, muchachos, bien, muy bien. Ya algunos ya están contestando, ¿eh? Ya, si me haces la 17 ya, pues ya. Acá terminamos la clase. 17. Si no la has hecho todavía, no pongas la respuesta, ¿ya? Voy a ir tomando fotos con tranquilidad. Ahí, cuando yo te pregunte de nuevo la 17, me dice, ¿ya? Pero si no la has hecho todavía, a ver, anda intentando. Déjale a tus amiguitos que quieren intentar a ver la 17, a ver. ¿Ya? No digan, no pongan la clave, pues. No, te estoy diciendo. Ya. Voy a repetir la 13, ¿ah? ¿Sí? Por última vez antes de borrar. Ya, ¿qué es lo que pasa en algunas funciones? Les digo, ¿ya? Mira, escuchen. Espero que se escuche bien más bien. Ya, ¿qué es lo que pasa en algunas funciones, ¿no? En donde piden rango, ¿no? Obviamente va a pedir rango. Pues si me hubieran pedido, mira, si me hubieran pedido acá dominio, fácil, ¿no? Seno de x no puede ser 0, x diferente de pi,
ese hubiera sido el dominio. Se acabó el problema. Pero en esta pregunta es rango, profe. Ya está. Entonces, como piden rango, y sucede que yo transformo, o sea, tengo que transformar la regla. Acá no vas a analizar rango por las puras. Y el problema te da expresiones que mediante identidades puedas tú encontrar, ¿sí? Una más simple, como la que hemos encontrado. Profesor, ¿qué aplicó de aquí a acá? Ah, yo te he dado un dato antes en identidades, ¿sí? Voy a aprovechar este espacio acá, pero así bien chiquito. Yo te di este datito alguna vez en tu vida, ¿sí? Yo dije esto, el seno al cuadrado de un A menos el seno al cuadrado de un B, eso es igual al seno de la suma por el seno de la resta. Esto lo comprobamos o por ángulos compuestos o por transformaciones. El seno de la suma por el seno de la resta. Entonces, esto he aplicado arriba para empezar. Por eso usted ve aquí seno de 3x. Ah, ya. Es como que si el 2x fuera A, el xb, y usted aplicó esto, profe. Sí. Sería el seno de A más B, o sea, sería de 2x más, 3, más x, sale 3x. Por el seno de A menos B, pues sería la resta, es x. Ah, ya. Ahí creo que ya más o menos aclaramos un poquito. Usted aplica una identidad, profesor. Eso tiene que hacerme recordar. Pues, profe, listo. Primer punto. Segundo punto. Como se formó aquí un factor común arriba y abajo, antes que usted haga esto, siempre se restringe. Yo debí restringirlo desde el principio, ¿eh? Porque es una regla general, la verdad. O sea, restrinja para que exista esta función. ¿Cuándo se hace esto, profe? Cuando usted vea, ¿no?, que la función aparece en el denominador. Cualquier función. Hay que restringir, siempre. Cuando ves tangentes, también se restringe, ¿no? Ah, ya. O sea, de la tangente para abajo siempre vas a ver restricciones. Pero en seno y coseno no, si están en el numerador, pero cuando ya aparece en el denominador, entonces ahí tengo esta restricción que encerré de rojito. Luego, ¿qué dijimos? Dijimos esto, que f de x es igual al seno de 3x. Seno de 3x. Entonces, esta es la forma más simple como puedo expresar mi regla de correspondencia. Y como es seno, decimos que el seno varía de menos 1 a 1, porque quiero variación, quiero rango. Profe, ¿y por qué el menos 0? Ah, eso quise explicarte aquí. Como x no puede ser de la forma nπ, ¿correcto? Entonces, 3x no puede ser 3nπ. Y 3nπ, como n es entero, acuérdate, no podría ser. O sea, 3x no puede ser 0, no puede ser, ¿sí? 3pi, etcétera, etcétera. Ah, ya. Entonces, significa que el seno de 3x no va a poder ser 0. ¿Correcto? Ah, ya, o sea, ya la restricción parte de aquí. De allí que concluimos que el seno de 3x no puede ser 0. ¿Correcto? Muy bien. Ah, ¿por qué? Porque al x no puede ser nπ, reemplázalo acá, nπ, 3nπ, calcula el seno de 3nπ, que sale 0. Eso no puede ser, porque x tiene que ser diferente. Ah, por eso es, sí. Nada más, es por ese caso que se restringe, ¿ya? Muy bien. Bueno, espero que se aclaró un poquito más por qué la respuesta. Por si acaso, no se olviden de esto, ¿ya? Si no lo tienes claro, te lo explico. No vayas a confundirte con esto. Por ejemplo, profe, yo sabía que el seno de x varía menos 1 a 1, pero yo pensé que si fuera seno de x es otra cosa. No, muchachos, el seno de x también varía de menos 1 a 1. Profe, ¿y el seno de 3x? Por eso, cuando se hizo variación de seno, coseno, cuando les hice variación, yo les dije esto. El seno de un ángulo cualquiera, ¿no? El seno de un ángulo cualquiera. ¿De dónde varía? De menos 1 a 1. De repente un alumno piensa que seno de 2x varía de menos 2, pensé que de menos... No. No confunda seno de 2x con 2 seno de x, que es diferente. No es lo mismo, ¿ya? Por si acaso les digo. Ah, el seno de un ángulo cualquiera, sea x, 2x, x medios, 1.000.000 de x, ¿siempre varía de menos 1 a 1, profe? Siempre. Ah, ya. Entonces, tratando de repente yo en estas dudas que me digo como si estuviera hablando con un alumno, pero estoy hablando solo como siempre, ¿no? Entonces, de repente esa misma duda de mi alumno imaginario puede ser la duda de ustedes, ¿no? Entonces no está de más aclararlo, ¿ya? Bueno, espero que se hayan aclarado la duda ahí, espero que sí, ¿ya?
Ya, ese es el detalle. Es una expresión un poquito más elaborada, ¿verdad? Listo. Muy bien, qué bueno. Voy a tomarle rápido foto de esto, ¿sí? Bueno, y siempre la intención es que no sienta que está perdiendo el tiempo, muchachos. No, espero que no sientan eso varios. A veces digo, profe, no entiendo nada, es por gusto, no. Y solamente considérelo esto que le voy a decir como consejo. Entonces, uno ya se da cuenta en el transcurrir del tiempo que si no, en la primera parte, no le agarra bien los conceptos, por ejemplo, acá en trigo, ¿no? Razones, reducción, identidades, es aquí donde te cuesta más, ¿te das cuenta? O sea, eso es lo que yo les decía al principio. Hay que seguir la secuencia y los temas. Lo que pasa es que a veces, ¿no? Nos dejamos llevar por eso. ¿Por qué es lo que más viene en eso? Porque para una pregunta, dos preguntas. Algunos alumnos en el tiempo les pasa que esa una o dos preguntas que puedan venir pueden definir su ingreso. Algunos al inicio no lo ven tanto así, hasta que viven la experiencia. ¿Mm? No es lo que uno desea que le pase, pero lamentablemente eso es lo que sucede con algunos alumnos. Entonces dice, pucha. Y cuando ven que lo que viene es sencillo, en los cursos de repente que dijeron, no, como viene una pregunta ya lo dejo. Esa preguntita puede ser una pregunta que no puedas contestar de bio o de química, ¿no? De repente, la idea es que te sume, no es que te reste. Entonces, veámoslo por ese lado. O sea, poco a poco tenemos que cambiar nuestra actitud en función a los cursos, ¿ya? Si tú ya lo dominas, excelente, pues vas a contestar las 10 preguntas de matemáticas en el examen de admisión, si es lo que dominas. Yo me dirijo principalmente a aquellos alumnos que de repente no le han entrado mucho a las matemáticas, como que nos cuesta al final, ¿no? Un poco. Pero no, la idea no es que te lamentes, pues más bien mira cada día que puedes aprender. Por eso acá estamos tratando de explicar ya. Ya no hay que... ¿Para qué renegar? Pues, ¿sí o no? Por las puras renega el profe. Oye, quedó una pregunta pendiente, ¿no? ¿Qué ejercicio te dije? La 17, ¿no? A ver, te di tiempo para que me hagas la 17. ¿Eh? Sobrado, estoy seguro que sí la has hecho. ¿Qué clave me das en la 17? ¿Sí? Mucho dedo, profe. ¿eh? Ya está. Sí, pero es dedo. Claro, muy bien para los que lo han logrado hacer. Esa es la idea. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí, vamos, justo tenemos un poco de tiempo para ver un poco de gráficas, ¿no? Esas gráficas pues uno las manejó muy bien. Parece difícil, pero vamos a dejar bien claro esto, ¿no? Te di la información, te la repito aquí. Ahora ya en los ejercicios 18, 19 y 20. Ya vamos a hacer esos 3 ejercicios, ¿ya? Ya. Eso sí, nos toma un poco de tiempo porque hay que graficar, pero hagamos lo más rápido posible. A ver, vamos a repetir lo que hicimos el lunes, ¿ya? Mira, para que te quede un poco más claro. Mucha atención, ¿ya? Que esos tipos de preguntas lo ves cuando revisas material de pregrado. ¿Cómo será eso? Bueno, entonces queremos dejar algunos datitos ahí, por lo menos, para esos tipos de gráficas, ¿ya? Mínimo esos tipos de gráficas tienes que manejarlas y dominarlas. Lo hicimos rapidito el lunes, hoy día aprovecho en como que explayarnos un poquitito nada más. Ya está. Entonces vamos a hacer los siguientes esquemitas. A ver, como parte inicial. Vamos a hacer esto. Entonces, aprovecho mientras voy haciendo la gráfica, ¿no? Espero que se vea. Aprovecho en decirles, mira, cuando tú quieras hacer una gráfica, ya sea de seno o coseno, siempre haces, ¿no? Tu eje X y eje Y. En el eje Y delimitas hacia arriba y hacia abajo a una misma distancia. Entonces nos concentramos en gráficas sin desplazamiento. ¿Ya?
Y te rayes por las gráficas con desplazamiento, eso se puede ver después. En la universidad inclusive te pueden, de repente, hacer un poco de esas gráficas. Pero puntuales, seno y coseno nada más. ¿Ya? Pero obviamente todo parte de lo que te voy a explicar. O sea, hay que saber primero, ¿no? Las gráficas donde simplemente se ha modificado periodo y amplitud. Ah, ya. Hago mi eje X y eje Y, ¿sí? Y tú vas a ver que siempre vamos a hacer cuadrículas aquí, ¿no? No son cuadrados, o sea, son rectángulos realmente, pero siempre generamos 4 espacios. Entonces yo por la pizarra que tengo, ¿no? Ya el próximo año tendré mi pizarra cuadriculada. Ajá. Entonces, esto lo que hace es delimitar hacia arriba y hacia abajo, hacia una misma distancia. O sea, ese es el detalle, ¿no? Esa es la simetría de las gráficas en el coseno, ¿no? Para arriba y para abajo, siempre es la misma distancia. Ah, ya. Y esa distancia no es otra cosa que la amplitud. Esta distancia hacia arriba del eje X y hacia abajo, que es la misma, ¿representa qué? La amplitud de la función. Un ratito tal vez se me mueve. Ya está. Bueno, de repente no se va a notar exactamente igual, pero... Y luego lo que hacemos es siempre hacer 4 espacios. No te olvides tus 4 espacios. ¿Ya? Si tú tienes ahí un papel a la mano, si tienes ahí, si estás interesado en hacerlo, sería bacán que tú estés haciendo lo mismo. Más que solamente el observar, tú haces lo mismo y vas haciendo tu... Bueno, si tienes una hoja cuadriculada, mejor, ¿no? Más o menos ya con esa idea. Y tú replícalo. Me acuerdo que un alumno me dijo esto, me acuerdo esta anécdota, me pareció interesante para lo que estoy haciendo ahorita. Un alumno me acuerdo y me dice, profesor, yo en la pre aprendí a hacer gráficas. Me dice, qué bacán, digo. Realmente me dio mucha curiosidad, obviamente uno por de repente yo tengo una forma, de repente otro método, de repente más rápido, yo no he aprendido, siempre se aprende cada día, y todo impresionado. Digo, a ver, y dime, ¿y qué? ¿Y cómo así le digo? Y el alumno me dice, profe, o sea que me puse a hacer bastantes gráficas en una hoja. Y comencé a practicar las gráficas, y así me las aprendí. Ah, ya. O sea, al final me dijo lo mismo que siempre hacemos, ¿no? Claro, obviamente tienes que practicar, ¿no? O sea, el alumno se da cuenta cuando lo hace, cuando él mismo lo hace, ¿no? Bueno, por acá están un poco chocas esto. Voy a corregir esto así. Entonces, quiere decir que en el transcurso de los años, eso es lo que uno tiene que hacer, ¿no? Lo que uno hace con sus propias manos, jamás se va a olvidar. Ya, entonces, lo que he hecho aquí es con la intención de ya, y hubiera trazado ya. Ya bueno, te puedo estar hablando. Entonces, ahí hago mis limitaciones, pues, mis 4 espacios. Si esto tienes claro, te vas a dar cuenta que más te demoras en graficar que en hacer la solución del problema. Pero tienes que tener claro esto. Hay algunos que ya lo tienen claro, por eso te resuelven los problemas rápido, pues, y eso está bacán. Ya la tienen clarísimo. Esto te ayuda mucho, como hice un ejercicio el día lunes, ¿no? Ese de la región sombreada, ¿te acuerdas? Entonces, era importante esto que estoy haciendo ahorita. O sea, voy a recordar lo que te dije. De repente viéndolo de nuevo lo entiendo mejor. Ojalá que no nos falle el internet nomás, pues, ¿no? Y que se esté escuchando en el mismo instante que estoy explicando esto. Si no se escucha, también no me ayuda mucho. Ojalá que sí, ¿ya? Ya. Luego de hacer estos espacios, lo que diremos es esto, ¿no? ¿Sí?
Entonces, sea, diremos así, y o f de x, cualquiera de los dos, igual a seno de bx. Ahora, hay que tener bien claro, ¿no? Para que no haya ninguna duda, que a es mayor que 0 y b es mayor que 0. Es decir, ya de un inicio, a y b son positivos. Entonces, cuando usted tiene una gráfica, o mejor dicho, si usted tiene una ecuación de esta forma, la gráfica siempre va a tener una característica. Entonces, en el caso del seno, como una S echadita, les dije, ¿no? Entonces voy a trazar. Más o menos, ese es el bosquejo. Entonces, ¿qué podemos apreciar? Mira, ¿qué te dije hace ratitos para reforzarte, para los que no entendieron muy bien esto de aquí? Entonces, yo que te dije hace ratos que el seno de un ángulo cualquiera, ¿de dónde varía? De -1 a 1. Entonces, acá toma importancia lo que te dije hace ratos allá. Ah, profe, si fuera de bx, si fuera x, 2x, 3x, x medio, lo que sea. Pero yo lo voy a multiplicar por a, que es positivo. Entonces, cuando tú multiplicas por un valor positivo, entonces la variación sería de menos a, normal, no cambia el sentido de desigualdad. Correcto. Ah, ya. Eso va a pasar. Por eso decimos, cuando yo tengo una gráfica y conozco estos valores, ¿no? Te ponen 2 menos 2, 3 menos 3, prácticamente te están dando este valor. Mira, dije 3, pongo 3. Ah, ya. Entonces, la variación sería de menos hasta, y eso es lo que ves aquí en la gráfica. Primer punto. Otro punto, estos 4 espacios, ¿cómo son? Siempre son iguales. Por más que se comprima o se ensanche esta gráfica, que es un ciclo, te decía, ¿sí? Entonces, cuando este ciclo se reduzca o se estire, ¿no? Entonces, los espacios siempre son igualitos. Muy bien. Como de acá se va a repetir un nuevo ciclo, ¿sí? Muy bien. Entonces, aquí está el periodo, ¿no? Esta longitud de acá es el periodo mínimo. Pero como estamos partiendo desde cero, por eso el valor que aparezca aquí va a coincidir con el valor del periodo, ¿no? El periodo mínimo, como te digo. Pero como tú sabes calcular el periodo a partir de la regla de correspondencia, simplemente divides 2pi entre b. ¿Te acuerdas que te decía que hagas esto? Bx igual a 2pi despeja y. Ese es el periodo, entonces ese valor se refleja acá. Por eso cuando en un problema te dan un valor acá, pi quintos, pi cuartos, 3pi, etc., tú puedes descubrir este coeficiente de acá. ¿Y cómo puedes saber que no es seno? Cuando la gráfica sea distinta, ¿no? Como la lengua. Esas dos gráficas tienen que tenerlas bien aprendidas de memoria, ¿ya? Ah, ya. Por eso es que uno aquí puede dividir en 4 partes iguales. Entonces, cuando tú veas esto que pongo pi sobre 2b, lo único que tú tienes que entender es que lo único que he hecho es dividir al periodo entre 4. O sea, para acá lo divido entre 2, pues, porque es la mitad. 2 espacios es la mitad. Por eso acá sería pi sobre b. Ya completar acá son detalles nada más. Acá sería 3pi sobre 2b. ¿Por qué? Porque es la 3/4 partes. Pues. Los 3/4 de 2pi sobre b sale eso que he escrito, así que ni te compliques la vida ahí. 3pi sobre 2b. Nada más, solamente literal se está colocando. Pero de todo eso, ¿qué es principalmente lo que me interesa? El valor que va aquí, pues porque eso justo coincide con el periodo. Entonces en el problema puedo yo tener este valor de aquí y puedo deducir qué valor va acá, o al revés. Tengo este dato de acá y yo puedo saber el valor de acá. Eso es importante. Para las gráficas que vas a ver. Ah, ya. Ahora, ¿qué pasa? Escucha. Si A es menor que 0, te decía. Si A es menor que 0, porque acá la condición es que es posi. Ahora, te doy un dato. Ni te rayes con que si B es posi o nega. Por gusto te vas a rayar. Porque si B es nega, el menos sale y ya lo analizas con A nomás. Por eso te estoy dando el dato acá. Ni te preocupes por eso, ¿ya? Ya con esto estás cubierto estas situaciones que podrías tú pensar, ¿qué pasa si este es nega, profe? Y este es nega, ¿no? Ya te estoy dando el dato. Si este es nega. Si este es nega, aplica tu propiedad de que el menos sale. Y se acabó. Y ya juegas con el coeficiente nada más si es posi o nega.
resumen, cuando este coeficiente es negativo, o sea, si es negativo, mírale. Escucha, mira. ¿Qué pasa si A es negativo? Si A es negativo, ¿no? Si A es menor que 0, entonces tú ya sabes por desigualdades que esto cambiaría. Entonces, en este caso, a seno de bx, ¿de dónde lo haría? De menor a mayor. De A a menos A. Eso va a pasar. Pero entiende, pues, si A es negativo, con este menos sale más, o sea, acá está el mayor y este es menor. Nada más. O sea, al final, si es negativo, miras el número que está acá y le pones signo negativo nomás para hallar este valor. O sea, realmente aquí sería así, ¿no? Escucha, escucha. Acá tendría que poner en teoría menos A, y acá tendría que poner A, pues, ¿no? Siguiendo la condición, ¿no? A es negativo, mira, para que acá sea posible, acá negativo, ya. Pero lo que hace el negativo a la función es reflejarla, mejor dicho, la voltea, si te es más práctico recordarlo así. O sea, ya no es por arriba, sino ahora vamos por abajo. Eso es lo que va a pasar. Nada más, esa es la única diferencia. Esa es la única diferencia. Eso quería resaltar. Ahora te lo estoy haciendo separado. Después el resto todo es igual. Vas a poner acá 2pi sobre b, acá es pi sobre b, o sea, como para rellenar nada más, ¿ya? Ya está. O sea, si tú conoces el valor de aquí, tú deduces cada uno de estos valores. Yo te lo estoy poniendo literal nada más. Si quieres lo borro para que no te rayes. Normal. Así que no está mal que haya puesto eso también. Ya está. Ahora, en esta segunda parte, rapidito, espero que no me den el tiempo, sea f de x igual a coseno de bx. ¿No? También con la misma condición. A es mayor que 0 y b mayor que 0. Así. Es la misma jugada. Solamente que va a ser todo igual, solamente que cambia la forma de la gráfica. O sea, cuando sea coseno, ya sabes que es la lengüita hacia abajo. Mira. Por eso, grábate esos dos formatos, ¿no? Por lo menos acá para esos tipos de preguntas. La lengüita para abajo. Ah, ya. Profe, entonces, si A es nega, sí. A es menor que 0, ¿no? Porque esto es cuando es mayor que 0, es lo que quería resaltar. Y si A es menor que 0, ¿sí? Entonces simplemente decimos la lengüita para arriba. Ya está. Porque eso hace el valor negativo, ¿ya? ¿Qué hace el valor negativo? Te voltea o refleja la gráfica. Bueno, el término apropiado desde el punto de vista, ¿no?, del álgebra sería refleja la gráfica respecto al eje X. Es decir, como que el eje X se convierte en un espejo. Y si el eje X es un espejo, entonces esto se refleja abajo y esto se refleja arriba cuando el coeficiente del seno o coseno sea negativo. Ya, entonces se repite todo lo que hemos dicho. Estos cuatro espacios son iguales, ¿no? Acá sigue siendo, ¿qué? 2pi sobre b, porque así es el periodo para el coseno también. O sea, lo mismo, mira, date cuenta. Lo único que cambia son algunas formas, como por ejemplo cuando es negativo, ¿ya? Y si es, la diferencia entre el seno y el coseno, que el seno es una S, y el coseno míralo como una lengüita para abajo. Ya está. Y acá puedo rellenar. Entonces repito, acá sería A y menos A cuando es posi, y si es nega, acá irá menos A y A. Ese es el detalle. Y simplemente acá colocamos el pi sobre b, 3pi sobre 2b, entonces sería pi sobre b, pi sobre b, acá es pi sobre 2b. Ya. Es que es en función a esto que yo voy a responder, ¿no? Si ya tengo claro qué representa cada uno de estos elementos. Muy bien. Entonces, vamos a los ejercicios. Previo a ello, mira muchachos, si usted captó bien esto, usted puede hacer rápido estos tipos de gráficas. Mira, a ver. A ver, rapidito te dije así. Imagínate que tú quieres graficar y igual 4 seno de 5x. Quieres hacer el bosquejo de la gráfica.
¿Qué es lo que vas a hacer? Si es seno. Ah, ya, si es seno, es así. Coeficiente positivo, por arriba. Y dices, ajá, 4 menos 4. Periodo, 2 piquitos. Acá es 2 piquitos. Correcto. Tú quieres hallar el área de este triángulo, imagínate. Acá hagamos un triángulo. Fácil, pues, profe. Si estos 4 espacios son iguales, esta altura le está indicando este 4. O sea, esto mide 4. Y esta base es la mitad de todo, porque son 4 espacios todo y esta es la mitad. Y la mitad de 2 piquintos es piquintos. O sea, esta base es piquintos unidades. Tengo la base, tengo la altura, pues hallar el área. O sea, ese tipo de pregunta para ti debe ser un chiste, ¿no? En el buen sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque ya en función a lo que has entendido acá, puedes tú inclusive resolver ese tipo de preguntas. De ahí la importancia de que tengas claro, ¿no?, cómo se ha formado estas gráficas desde la modificación del periodo y la amplitud, diríamos, ¿no? Por lo menos eso. Y cuando sea negativo también. Ah, ya. Muy bien, vamos entonces a esos ejercicios. A ver. Entonces, mira, entonces ya podrías hacer la 18 para lo que te explicaba. Pero voy a hacer para algunos, ¿no? De todas maneras, que todavía no la tienes muy clara, ¿ya? Por acá voy a hacer la 18 entonces. Ya. Pero de todas maneras, ahorita voy a hacer la gráfica. Y de repente, si algún alumno no lo ha hecho todavía y de repente considera que ya lo puede hacer, inténtelo. No escribas la clave, que voy a ver ahorita que te sale, ¿ya? Yo te voy a preguntar en un instante, a ver, para ver, profesor, si voy por buen camino. Voy haciendo la gráfica de la 18 primero, ¿ya? A ver, entonces, como vemos, en el caso del 18, ¿ya? Entonces, algunos aprovechen, pues, ya entendí esto. Entonces, a ver, voy a intentarlo yo solito. Vamos a ver si lo que entendí está bien. Y si de repente ves un error, mira la solución. Ah, ya, ahí es donde me faltó. Muy bien. Considerar un punto u otro punto que te falte, ¿ya? Un ratito, vamos a hacer rapidito acá. Ya, entonces observamos aquí. Y vamos a resaltar aquí. Vamos por aquí, por acá. Ahí le señalo la ecuación, porque me están dando justo eso, ¿no? La ecuación. Y igual a 2 seno de 4x. Entonces, como te dije hace un instante, si tú conoces la ecuación, puedes determinar la gráfica de este tipo de funciones, es lo que quería explicarte en esta parte. ¿Sí? A ver, ¿se verá o no se verá? Sí se ve con ajustes, ¿no? Ya, eso. Muy bien. ¿Qué ejercicio es este? La 18, ¿no? A ver, ¿alguien llegó a encontrar una respuesta en la 18? ¿Alguna respuesta en la 18? Hay dudas. A ver, veo 2 respuestas que me han colocado. Vamos a ver si de repente yo me he equivocado. Con cuidado, ¿eh? Con cuidado con su periodo, sus espacios. A ver. Ya. Me han colocado 2 claves diferentes, pero en esas 2 claves diferentes está la respuesta, es la verdad. Ahora lo vamos a comprobar ya en pizarrita.
A ver, vamos a ver qué parte de repente yo me puedo haber confundido, profesor. Profesor. Ya, mira. A ver, vamos. Entonces, diremos nosotros, ¿sí? Que si quiero el área de este triángulo, necesito esta altura y esta base. Bueno, ya entendí, profe, que este 2 es como si fuera el A y me indica la variación. O sea, quiere decir que esto varía de menos 2 a 2. ¿Está bien, profe? Excelente. Menos 2 a 2. Entonces, esta altura sería 2. 2. Decimos así, mira, ve. Cuando ya hablamos de la parte de geometría plana, decimos 2 unidades. Esa es la altura. Ah, ya tengo entonces esta altura que son 2 unidades. Necesito. Entonces, cuando tú quieres hallar la base, entonces queda claro que estos 4 espacios son iguales. Pero ¿cómo saber a qué es igual esos 4 espacios? Al periodo. ¿Cómo hallo el periodo de la gráfica? Simplemente divido 2pi entre 4, ¿sí o no? 2pi entre 4, ¿estamos? Ya está. Un segundito. Se me acabó la pista. Ya lo recargamos en un segundo. Ya. Ajá. Entonces, ¿será correcto decir, profesor, que aquí es 2pi entre 4? O sea, que es pi medio, ¿sí o no, profe? Claro. Profe, no entiendo. Ah, mira, acá está escrito, mira, 2pi sobre b. Y acá b es 4. 2pi entre 4 es pi medio. Entonces, si yo te digo que es pi medios, cada espacio, ¿cuánto sería? Ahora quiero no colocar en los vértices, sino cuánto mide cada uno. Te lo explico. Cada uno entonces mide la cuarta parte. Eso mide pi octavos, pi octavos, pi octavos, pi octavos. O sea, en 4 partes lo divido. Ah, ya. Eso es. Eso es lo que estamos diciendo en otras palabras. Claro, si tú quieres hallar las coordenadas aquí, obviamente acá sería pi octavos, pi cuartos, 3 pi octavos, ¿no? A eso me refería hace ratitos cuando colocaba estas notaciones. A ver si la captas mejor. O sea, cada espacio sería pi octavos. O sea, quiere decir, profesor, que si quiero hallar acá la base, ¿no? De aquí hasta aquí, que es lo que me interesa, sería pi octavos más pi octavos, ¿qué sería? 2 pi octavos, que es pi cuartos. Entonces colocamos así, mira, cuando hablamos ya de longitudes, pi cuarto unidades. Y yo quería hallar toda esta área. Entonces decimos, esa área sería igual base, que es pi cuartos, por la altura, que es 2, y todo sobre 2. Verifique dónde pudo haber estado su error, porque la idea es corregir, ¿no? Ya lo cancelo estos dos, respuesta final, y agrego así, ¿no? Pi cuartos, unidades cuadradas. ¿Ya? Muy bien, nada más. La idea es corregir, de repente en qué parte no tomé en consideración. Voy haciendo la gráfica de la 19, ¿ya? Repito, para que ustedes vayan intentando. Algunos todavía no pongan la respuesta, que no la voy a ver todavía. Y ahí vemos la 20.
¿Alguien llegó a hacer la 19? A ver, la 19 me dicen que es casa. Casa. Igualito. Ya, vamos a ver entonces. Muy bien chicos. Muy bien para los que lo han logrado. A ver, déjenme explicar rapidito entonces para ver la última. Vaya intentando ver la 20. En función a todo lo que he entendido. En este ejercicio 19 está la función, lo voy a ordenar así, para que se entienda bien. Sería menos seno 2x más 1, en otras palabras, para que se vea mejor. Ya está. Muy bien, lo que se puede apreciar aquí es que ha habido un pequeño desplazamiento, y ese desplazamiento está ahí dado por este valor, dije, hacia arriba, una unidad hacia arriba, por eso lo ves de esa manera la gráfica. Siendo este el eje X, siempre este, nada más ese detalle tiene. Ya. Pero eso no quita que no pueda deducir, ¿no?, estos valores, ¿no? Tú ya sabes que si el seno varía de menos 1 a 1, ¿no?, eso lo puedes deducir al toque, mira. Seno de 2x varía de menos 1 a 1. Con el menos también varía de menos 1 a 1. Simplemente que lo vuelves a poner. Voy a poner acá 1, menos 1. Y luego le sumas 1. 2, este es el y 0, ¿no? Sumándole 1. Entonces lo haces al toque mentalmente. Ya, con razón acá, mira, ve, vas desde 0 hasta 2, tienes razón. Pero como estos espacios son iguales, ¿no? Entonces, y la amplitud, ¿cómo sacas la amplitud? Valor absoluto de menos 1, es 1. Entonces, esto es 1 y esto es 1. Por eso acá sería 1 y acá sería 2. Ahora, se supone, ¿hacia dónde va a apuntar tu solución? A calcular, se supone, esta base y para mí esta altura. O sea, es similar a este ejercicio, solamente que es un triángulo obtusángulo. Para mí, esto va a ser mi altura y este va a ser mi base. Pero esa base ya la tengo, porque si de 1 a 2, esto mide una unidad. O sea, esto mide una unidad. Lo podemos observar aquí nomás. Profe, ¿cómo salen estos valores? Muy sencillo, pues ahí es la variación. Es de 0 a 2. Es como si dijeras que esto varía de menos 1 a 1 y le sumas 1 nada más. ¿Cuánto es menos 1 más 1? 0. 1 más 2, perdón, 1 más 1 sale 2. Ya está. ¿Y dónde se traza? Por el medio de la horizontal para hacer el bosquejo de mi gráfica siempre. Le hemos subido simplemente una unidad. Eso es lo que se ve en la gráfica. O sea, esto de acá lo hemos levantado. Esto pasó acá arriba, esto acá pasó a esta posición, esto acá pasó a esta, entonces la gráfica sale así. Esto es lo que ha pasado aquí. Profe, pero de esa forma, ¿no? Claro, volteada. Se nota porque este coeficiente es negativo, mira, te das cuenta. Tiene todo lógica ahí. Ahora, ¿qué es lo único que te falta calcular? Acá el periodo. ¿Pero cómo sería el periodo? Ya sabes que para hallar el periodo te fijas en él, ¿no? 2pi sobre b. Ya. No cambia entonces. Esto no me cambia el periodo, no. Te dije que el periodo depende exclusivamente de este valor. Entonces acá sería 2pi entre 2. Acá es pi. O sea, quiere decir que todo esto es pi. 4 espacios es pi. Entonces cada uno de los espacios, ¿qué debe ser? Pi cuartos, pi cuartos y pi cuartos. Ya. Entonces, como todos los espacios, todos estos espacios son iguales, ¿no? Entonces, es como que si yo voy a agarrar 2 de estos espacios de los 4 que hacen pi. Entonces, la mitad, que sería mi altura, sería ¿qué cosa? Esto sería la altura, ¿no? Prolongando acá, mira. Ya. Esto de aquí sería mi altura. Se me movió. Esa sería mi altura. Pero esa altura sería equivalente a la mitad de todo. Si cada uno es pi cuartos, pi cuartos, pi cuartos, pi cuartos, entonces esto tendría que ser pi medios. Obviamente, unidades. Entonces ya tengo la base y mi altura. ¿Cómo saco pi medios? Ya que el periodo es pi. ¿Cómo saco el periodo pi? Dividiendo 2pi entre 2. Ya. Muy bien. Acá en todo caso, pues, sí, acá sería así. Lo dejo ahí por si te sirve. Eso es para saber de dónde varía. 0 a 2. Listo. Entonces ya tengo puedo hallar el área. Por lo tanto, el área sombreada sería, ¿qué sería?
base 1 por altura sobre 2. 1 por pi medios sobre 2. Eso finalmente sale pi cuartos unidades cuadradas. Muy bien. Y así resolvemos esa situación. ¿Correcto? Muy bien. Ya está. Ajá. Solución para el problema número 19. ¿Está bien? Ya, a ver, ¿alguna respuesta, repito, para terminar con la 20? ¿Alguien llegó a hacer la 20 o no? Uy, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ahí qué pasa? Uy, ¿por qué no me salía mi profesor? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver para terminar acá. ¿Ya? Ya, vamos a ver qué pasó por aquí. Ya, aquí rapidito hagamos para terminar la 20. Ya deben estar con hambre. Hoy día han trabajado más que nunca. Ya, a ver. Un ratito. Vamos a correr por aquí. Vamos con la 20. Ahí en la número 20, con cuidadito, allí me ponen más de un ciclo, profe, ahí yo veo ciclo y medio, sí, puede ser, no está mal. Yo también veo ahí un ciclo y medio. ¿Qué función? Función seno. Voy a delimitar entonces, toque, un ciclo y medio. Ahora vamos a colocarlo por acá. Ya está. Más o menos vería esto. Bueno, más o menos. Ajá. A ver, ¿qué información nos dan? Vemos que aquí es 2, aquí es menos 2. Dice, y acá me ponen 6. Acá me ponen 6 nomás, 6, ¿ah? 6. Entonces, y me dicen que esta es la gráfica de la función f de x igual a seno de x, ¿no? Como normalmente hemos puesto al inicio, y la pregunta es a por b. A por b. Vamos a ver qué nos sale, ¿ya? A ver, profesor, el A lo saqué al ojo. Profesor, ¿puedo decir que A vale 2? Claro, al ojo A vale 2. Profe, ¿por qué no puede ser menos 2? Ah, porque la gráfica empieza así, mira, cuando empieza por arriba. ¿Cuándo sería negativo? Cuando empiece por abajo. ¿Por qué estoy resaltando esto? Porque esto es un ciclo. ¿Sí? Acá ya te pasaste en un ciclo, ya tú, mira. Aquí voy a colocar de esta forma. Profe, pero si esto es 6, entonces, y estos 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacios, mira, 6 espacios equivalen a 6. O sea, cada espacio va a ser 1, 1, 1, 1, 1 y 1. Eso significa que aquí tendría que ser 4. ¿Está bien? Sí. Con ese 4, o escucha, te estoy explicando con un ciclo, nada más tienes que ver. ¿Para qué te pasas?
Profe, pues que me dieron este dato. Es que con ese dato puedes deducir este. Entonces acá sería 2, profe. Sí, acá sería 1. 2, 3, 4, 5. Sí. Pero ¿cómo hay el valor de B? Ah, ya. El valor de B, ¿cómo lo llamamos? 2pi. Sobre B me tiene que dar el periodo, que para este ejercicio es 4. Ah, ya. Este valor. Obviamente B tendría que ser pi medios, ¿no, profe? Sí. Muy bien. Ya está. Entonces, así calculamos el valor. ¿Qué me están pidiendo? A por B. Por lo tanto, A por B, ¿sí? Sería igual a 2 por pi medios. Respuesta final, pi. ¿Estamos? Muy bien. Ah, ya. O sea, esos ejercicios así que vienen ese tipo de gráficas no se ve tan difícil. Bueno, la idea siempre es practicarlos. La respuesta correcta sería dedo, ¿y alumnos? ¿Sí? Muy bien. Muy bien, chicos. Hasta aquí vamos a trabajar el día de hoy. Les agradezco su atención. ¿Ya? Cuídense mucho. Espero que algo se haya entendido el día de hoy.